Mi mamá estaba en su rutinario turno nocturno y sabía que no la vería hasta la mañana siguiente, probablemente durmiendo profundamente en su cama, probablemente todavía con su uniforme. Siempre le preparaba el desayuno antes de irme a la escuela por la mañana, para que pudiera despertarse con una buena comida. Uso la palabra buena con cierta libertad, ya que es lo mejor que puedo hacer considerando que tengo 16 años y reprobé mi clase de economía doméstica el año pasado. Pero a mi mamá nunca le importaron las tostadas, los huevos revueltos y el tocino de pavo que dejaba en su mesa de noche. Nos despedimos alrededor de las 10:15 de la mañana y me acomodé en el sofá con mi perro para ver un poco de televisión. Apagué las luces sobre nosotros para crear el ambiente y hacerlo más inmersivo. Había terminado un episodio de Dateline cuando decidí que podría disfrutar un poco más de la experiencia si agarraba mi bunk. Entonces, subí las escaleras y caminé por el largo y estrecho pasillo que conducía a mi ala de la casa. Era la única habitación ocupada en este lado de la casa. Las otras habitaciones era la antigua oficina de mi papá y la habitación de invitados. Aunque esa habitación no ha tenido un invitado en años, desde la muerte de papá, mi mamá y yo ni siquiera hemos querido recibir a otras personas aquí. En su lugar, alberga la sobrecarga de cosas que reúno al final de cada año escolar, ropa que ya no quiero y planeo vender o donar, pinturas en las que trabajé meses pero nunca colgué, y otros objetos diversos que no se utilizan pero que no parecen poder ser desechados. Abrí la puerta de mi habitación y tomé la pieza de mi mesa de noche. Era casi una escultura en lugar de un bong de agua. Medía aproximadamente 16 pulgadas de alto y estaba hecho completamente de vidrio azul soplado a mano. Se asemejaba al color que adquiere el océano después de una serie de olas agitadas. El vidrio se arremolinaba hacia arriba por la boquilla, lo que hacía que pareciera agua congelada en el tiempo. Mi cosa favorita de esta preciada posesión es su capacidad de brillar en la oscuridad. Después de dejarlos reposar un rato al sol, los fragmentos de vidrio brillarán con un color verde brillante por la noche. Caminé de regreso por el pasillo, bajé las escaleras hasta sentarme en el sofá junto a mi perro, Pepe. Estaba profundamente dormido cuando comencé a triturar la materia vegetal verde y pegajosa, que realmente era su nombre, materia vegetal, una nueva variedad que acababa de comprar a mi proveedor habitual del pueblo de al lado. Me había dicho que recientemente había conseguido un suministro limitado de esta hierba, y me preguntó que si podía ser uno de sus sujetos de prueba para ver si debía comprar más. Sin dudarlo acepté. ¿Marihuana con descuento a cambio de dar mi opinión? Sería una tonta si no aceptara esa oferta, así que lo hice. Sosteniéndolo en mi mano vi multitud de colores que se reflejaban en sus cristales. Es común ver colores como el morado y el naranja, pero este material tenía tonos de rojo, azul y rosa. Extraño, pensé. Pero la intriga me dominó más que la sospecha, así que seguí poniendo algo en el tazón y presionándolo con mi encendedor. Después de la primera inhalación, experimenté el sabor de la marihuana normal, pero pronto le siguió un ligero rastro de cítricos. Fue agradable. Estaba prestando mucha atención a la experiencia para poder dar un informe detallado al proveedor como él me lo había pedido. Pasaron unos 15 minutos. Dateline seguía reproduciéndose y este episodio en específico me pareció muy interesante en mi nuevo estado. Los cojines debajo de mí comenzaron a amoldarse a mi cuerpo. Sentí como si me estuviera hundiendo y al mismo tiempo fuera tan liviana como una pluma. Mis ojos comenzaron a secarse. Tratar de mantenerlos abiertos se convirtió en una tarea más que en una habilidad natural en ese momento. A medida que lentamente empecé a mover los ojos detrás de mis párpados, me di cuenta que me había quedado dormida. Debió de haber sido por un buen rato porque me sentía tan lenta, como si hubiera usado toda la fuerza que tenía dentro de mí solo para poder abrir completamente los ojos. Las luces de arriba de la sala de estar seguían apagadas, como las había dejado, pero todas las demás en la planta baja también, algo que no había hecho. Ahora estaba completamente oscuro en todas partes, excepto en el área circundante donde la luz que emitía la televisión podía llegar, lo cual no era muy lejos. La segunda cosa que noté fue lo que me envió un escalofrío por todo el cuerpo e hizo que mi corazón se detuviera momentáneamente. Me quedé paralizada. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo excepto los ojos, las puntas de los dedos y los dedos de los pies. Solo podía producir ligeros espasmos, pero me costaba mucho trabajo hacerlo. Así que ahí estaba yo,
casi completamente paralizada, incapaz de moverme o gritar y pedir ayuda mientras que el televisor continuaba el programa como si yo todavía fuera un espectador atento y consentido. Pepe todavía estaba profundamente dormido a mi lado, felizmente inconsciente del infierno que estaba viviendo a pocos centímetros de su cabecita dormida. Intenté alcanzarlo, tal vez lograría que se despertara, percibiría mi angustia y... ¿Y entonces qué? Pensé dentro de mí. ¿Qué diablos podría suceder a continuación para que pudiera ayudarme en esta situación? La respuesta fue nada. Sentía como si Kate Morrison ahora se burlara de mí, y el cojín del sofá que antes parecía hecho para mí ahora estaba rígido y frío, como si cada fibra de la tela rechazara el contacto con mi cuerpo. Razonablemente, comencé a entrar en pánico, no porque me diera cuenta de mi situación, sino porque escuché un crujido desde arriba. Conocía esta casa como la palma de mi mano. Era la única casa en la que he vivido, así que sabía que cada tabla del suelo tenía su propio crujido distinto y este lo reconocí como el de la parte superior de las escaleras. Alguien estaba en mi casa y estaba parado en la parte superior de la escalera que conducía directamente a la habitación en la que me encontraba. Cada crujido que seguía al anterior hacía que mis ojos se llenaran de lágrimas. El miedo que sentía distorsionaba cada sonido hasta hacerlo parecer lo que podría imaginar, como el sonido que haría una costilla rompiéndose por la mitad. Escuchar los pasos descender lentamente por las escaleras me revolvía el estómago y hacía que mi cuerpo quisiera retorcerse del dolor desde adentro hacia afuera. Mirar el único escalón visible desde mi posición en el sofá me hacía querer retroceder y encontrar seguridad en él. No quería ver al intruso, a la persona que podría hacer lo que quisiera conmigo en un estado tan vulnerable. Pero no podía apartar los ojos del escalón. Sabía que el peligro se acercaba, pero simplemente no podía apartar la mirada. Si alguien iba a hacer cualquier mal que tuviera en mente, iba a verlo acercarse, quisiera o no quisiera hacerlo. Los segundos parecían minutos. Mi corazón latía tan rápido que cada latido parecía estar separado por momentos. Estaba empapada en sudor y aunque mi cuerpo no podía moverse, el sonido de la televisión gradualmente se desvanecía y fue reemplazado por un largo y penetrante zumbido en su lugar. Los crujidos que pertenecían a las escaleras cercanas a mí resonaron cuando el peso del sujeto no identificado presionó sobre ellas. A través de la tenue iluminación distinguí lo que parecía ser una mano sombreada, agarrando el costado de la pared que me impedía ver las escaleras y a la persona que estaba en ellas. Lo que rompió el momento de silencio fue el grito débil y ahogado que salía del fondo de mi garganta. Fue la única cantidad de sonido que pude producir en mi estado congelado. Yo era una cierva ante los faros, la víctima perfecta para cualquier depredador. Era difícil decir si seguía paralizada o si era el puro terror que sentía en ese momento lo que me estaba causando mi inmovilización. La mano levantó metódicamente sus dedos y lentamente golpeó cada uno de ellos creando un repugnante sonido de tambor. 1, luego 2, luego 3 veces. La mano solitaria rasgó antes de que el resto del cuerpo se iluminara ligeramente cuando se movió hasta el último y definitivo escalón. Cuando su forma completa quedó al descubierto, mis ojos abiertos se dirigieron 1 o 2 metros y medio en el aire. Era gigantesco. Sus brazos eran tan largos como su altura, y la criatura tenía una boca que se extendía de lado a lado. Tenía una expresión espeluznante que solo se podría describir como una sonrisa, debido al hecho de que no tenía dientes. Solo una boca enorme abierta, con encías sangrantes que goteaban hasta mi piso de madera. Para mí, era una indicación de que esto no era un producto de la imaginación, sino una amenaza real y peligrosa. Yo necesitaba actuar de inmediato. La cosa me dejó empaparme completamente de su apariencia repugnante para que su siguiente actuación fuera aún más aterradora. Produjo una serie de sonidos guturales y horribles que solo podrían describirse como su risa. Fue testigo de cómo usé cada gramo de energía que tenía en mi cuerpo para simplemente gritar o moverme. Encontrando diversión en mi angustia, lo único que pude hacer fue llorar en silencio, mis ojos llenos de lágrimas mientras miraban fijamente al ser que se me acercaba lentamente, como un león se acercaría a su presa herida. Estaba a solo unos metros de distancia ahora. Sus largos brazos colgaban detrás de sus piernas en movimiento, arrastrándose por el suelo mientras seguía tocando los dedos al ritmo de esa pesadilla. La criatura se movía a paso lento,
Aprovechando mi parálisis, sabía que alargar esta escena infernal haría que la matanza fuera aún más satisfactoria para su deseo retorcido. A corta distancia, pude ver su rostro completamente iluminado. Era horrible. Aún sonriendo con sus encías rojas, sus pequeños ojos eran tan anchos como su anatomía lo permitía, y su mirada nunca se apartó de la mía. Tenía una nariz, pero eran solo 2 agujeros que parecían haber sido perforados a mano por quienquiera que haya creado esta horrible criatura. Era casi como si fuera humano, pero el diablo mismo parecía haberlo envenenado. Ahora, estaba lo suficientemente cerca como para oler mi miedo y ver que el destello de esperanza de supervivencia se estaba desvaneciendo en mis ojos. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa que me hiciera sentir al menos intentaba luchar por mi vida. Fue entonces cuando lo vi por el rabillo del ojo. Este tenue brillo verde a pocos centímetros de mi mano congelada. Mi bonk. En medio de todo el caos lo olvidé, pero algo dentro de mí me gritó que intentara moverme de nuevo, así que lo hice. Concentré toda mi energía en mover mi mano para agarrar mi arma recién elegida y por suerte, solo gracias a un milagro, funcionó. Pude agarrarlo y en unos momentos había balanceado el grueso vidrio sobre la cabeza de la criatura, una y otra vez. Su sangre no era roja como el color que goteaba de su sonrisa desdentada, sino que era color negro u oscuro. El líquido viscoso, parecido al alquitrán, estaba por todas partes. Sentía cómo golpeaba mi cara y entraba en mi boca. Vi cómo cubría el sofá, el suelo y las paredes. La escena fue brutal. La alguna vez aterradora criatura ahora fue destrozada y doblada en muchas maneras. Ahora había quedado en algún lugar entre el estado sólido y líquido. Su rostro ya no era distinguible de las otras partes maltratadas de su cuerpo. Sonreí, ahora que esa cosa ya no tenía rostro. Me paré sobre su cuerpo con una mezcla de shock, adrenalina y una alegría morbosa que juro que casi me habría reído si no fuera por mi intenso jadeo. No podía dejar de respirar, jadeando por el aire mientras un torrente de sangre fluía hacia mi cerebro. Desperté sintiendo la comodidad de las sábanas y una almohada bajo mi cabeza. El alivio de que todo esto había sido un sueño me invadió mientras abría lentamente los ojos y me disponía a estirar mis extremidades. Pero no pude. Mis brazos no podían moverse más allá de mis caderas. El sonido del metal chocando contra sí mismo llamó mi atención hacia las esposas alrededor de mis muñecas que estaban conectadas a la barandilla de la cama. Luego, el pitido, lento y continuo, que una vez estuvo oculto en el fondo, avanzó cuando comencé a escanear mi entorno. Estaba en una habitación de hospital, todavía cubierta de esa sustancia pegajosa y con olor metálico, aunque no era un negro intenso como el que había visto anteriormente, sino un rojo carmesí. La voz desconocida de un hombre me trajo al presente y me sacó de la niebla. Señorita, ¿recuerda algo de lo de anoche? La pregunta hizo que mi cara se volviera casi ofendida después de un segundo de recordarlo. Por supuesto que lo hacía. No creo que alguna vez pueda borrar esa desagradable sonrisa de mi memoria. El inmenso miedo que sentí podía seguir ahí simplemente si cerraba los ojos. Sí, fue la primera vez que escuché mi propia voz en horas. Había esta cosa. El oficial lanzó una mirada poco complacida a su colega mientras exhalaba profundamente y colocaba un montón de imágenes en mi regazo. Mi madre yacía muerta violentamente en el suelo de nuestra sala. Si no fuera por su uniforme de enfermería, no habría podido decir que era siquiera humana, debido al estado antinatural de su anatomía en el que la dejaron. Antes de que pudiera siquiera procesar que los oficiales lo estaban insinuando, grité. Grité tan fuerte que sentí mis cuerdas vocales secas rozarse unas con las otras y dejé de escapar un torrente de lágrimas de auxilio a los sollozos de confusión, tristeza y enojo. Entre mis gritos desgarradores, reconocí un sonido escalofriante y familiar. Miré hacia arriba y vi al oficial golpeando sus dedos en su bloc de notas y observé cómo su boca comenzaba a estirarse en esta distintiva, repugnante e inolvidable sonrisa. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like, compartir el video con tus amigos y activar la campanita.
Si tienes alguna historia o anécdota paranormal que quieras compartir, abajo en la descripción te estaré dejando mi correo de contacto. Recuerda que yo fui el Jarvis y tus peores pesadillas son inmortales. Hasta la próxima.